Soy David Cot, presentador de la historia de España, y en este episodio corto quiero hablarte del Coto Mixto, un conjunto de pueblos que por su historia medieval no pertenecían ni a España ni a Portugal hasta la firma del Tratado de Lisboa del 1864. Suscríbete en YouTube y podcast a la historia de España, presentada por David Cot. Hace ya unos meses me encontré por internet una de las tantas historias curiosas de la historia de España. Y hoy quiero hablarte del Coto Mixto tras haberme leído 3 artículos académicos sobre el tema, de los que como siempre dejo el enlace en mi página web lahistoriahispana.com. Empecemos por lo esencial. ¿Qué fue el Coto Mixto? Pues un pequeño territorio entre el sur de Orense y la comarca portuguesa de Trás-os-Montes, que hasta el 1864 no pertenecía ni a España ni a Portugal. Estamos hablando de solamente unos 27 kilómetros cuadrados de superficie, formado por 3 pueblos: Rubiás, Santiago y Meaus, que en el siglo XIX no tenían ni 700 habitantes. Estos pueblos gozaban de unos privilegios propios de su origen medieval que sus vecinos gallegos o portugueses no tenían. Así que se puede considerar el Coto Mixto como la Andorra gallega, aunque quizás este título le viene un poco grande. No te imagines el Coto Mixto como un estado ahí con su propia policía o ejército, sino que estamos hablando de un accidente histórico, de una irregularidad que no tenía sentido que siguiera existiendo en la época de los estados-nación. Los orígenes del Coto Mixto parecen que se remontan al siglo XII, con la independencia del Reino de Portugal. Galicia, claro, siguió formando parte de la corona leonesa hasta su incorporación a la corona de Castilla, pero con esta separación de 2 territorios tan unidos desde la Galicia romana como Portugal y Galicia, pues los límites entre ambos eran muy difusos, como por cierto era habitual en la Edad Media. La frontera natural con el río Miño, a raya húmida, como dicen en gallego, pues sí que estaba bien delimitada, pero ya en la raya seca, con sus montañas y todo, pues había más vaguedad, más indefinición sobre qué pertenecía a Portugal y qué a León y luego a Castilla y a España. Entendiendo las limitaciones del poder monárquico medieval y que las fronteras eran mucho más difusas antes de la edad contemporánea, pues se puede entender el origen y el mantenimiento de la autonomía del Coto Mixto, que no era más que un pequeño territorio olvidado y lejos de cualquier centro de poder importante. Piensa que la frontera entre Galicia y Portugal no impidió la movilidad social y cultural entre ambos territorios hasta la Edad Moderna. Y además se superponían las fronteras monárquicas, que serían más las estatales, como las conocemos hoy en día, con las señoriales y eclesiásticas. Esto creaba todo un embrollo legal, como se evidencia en el caso del Coto Mixto. Durante la Edad Media parece que fue un territorio disputado, y en la Edad Moderna, con la unificación de España al anexarse Portugal, pues todo siguió tranquilo. No hubo conflictos ahí, hasta la Guerra de Restauración Portuguesa, con la que Portugal volvió a ganar su independencia. Durante la guerra, los habitantes del Coto Mixto apelaron a sus privilegios para evitar servir en la campaña. O sea, eran los listos equidistantes que evitaron así perder vidas en una guerra que ni les iba ni les venía. Luego, en época borbónica, tanto la Casa de Braganza de Portugal como el capitán general de Galicia reconocían los privilegios del Coto Mixto. Y aquí se ven las limitaciones de las reformas y del centralismo borbónico del siglo XVIII, para así eliminar los usos y privilegios medievales. Es más, sabemos que en el siglo XVIII cada uno de los ciudadanos del Coto Mixto reconocían al rey de España o al de Portugal, pero sin ser sujetos de ninguna de las 2 coronas. Y así te encontrabas que había casas con una inscripción con una E de España o una P de Portugal, según a quién reconocieran. Más tarde, a principios del siglo XIX, los invasores franceses quemaron el archivo del Coto Mixto.
y por eso nuestros datos sobre este singular enclave son limitados antes de esas fechas. Durante la Guerra de Independencia Española, según un documento dirigido a la Junta de Armamento de Galicia, el Coto Mixto se convirtió en un refugio de jóvenes que no querían servir a su país para luchar contra el invasor francés. Es decir, que por sus privilegios medievales, el Coto Mixto fue un refugio de cobardes. En cuanto a los privilegios de los habitantes del Coto Mixto, destaca el de la participación política. Sus ciudadanos elegían directamente al gobernador, llamado juez, y si había suficientes descontentos, pues podían forzar una nueva votación para destituirlo antes de cumplirse sus 3 años de gobierno. Aún así, tampoco hay que fliparse y verlo esto como algo excepcional y como la república ideal, como algunos historiadores galleguistas lo intentan vender, porque estamos hablando de simplemente 3 aldeas. Y en algunos pueblos de otras partes de España y Portugal, este sufragio censatario exclusivamente masculino, pues era bien normal. El gobernador del Coto Mixto era confirmado por el corregidor de Braganza, Portugal, hasta el año 1834. Pero a nivel eclesiástico, las parroquias del Coto Mixto dependían de la diócesis de Orense. Así que vemos cómo el Coto Mixto estaba en una situación comparable a la de Andorra por la influencia de las autoridades francesas y españolas ahí, con la diferencia que Andorra sí sobrevivió como microestado. Y luego el Coto Mixto tenía otros privilegios como la exención del servicio militar, como ya hemos visto, tenían derecho a portar armas en el Coto, había libertad total de comercio y por eso también era un punto de contrabando. Y más importante aún, aparte de un tributo a veces a España o a Portugal, los habitantes del Coto no tenían que pagar impuestos. Estos sí que tenían montado un buen paraíso fiscal. Y encima se pusieron a cultivar tabaco, de mala calidad eso sí, pero que oye, fue motivo de conflictos con España y Portugal hasta el punto de que un ejército español fue ahí a incautar excesos de plantación. Pero esta irregularidad histórica terminó en el siglo XIX. En el 1855, la España de Isabel II y Portugal crearon una comisión mixta de límites para fijar bien las fronteras entre los dos reinos y repartirse los territorios sin una soberanía clara, como el Coto Mixto o los llamados pueblos promiscuos, también entre la frontera de Galicia y Portugal. Claro, el contexto histórico es el de la construcción de los estados-nación, el auge de los nacionalismos y el liberalismo, la abolición de los privilegios medievales y de la centralización y fijación de unas fronteras muy claras. En aquella época, y como ocurre hoy en día, no era admisible que existiera un territorio en el mundo sin estar bajo la soberanía de un Estado, a diferencia de las fronteras difusas de todos los siglos precedentes, como lo cuento en el episodio Extra 8, el norte peninsular en época goda. Para España y Portugal, esa década de entre mediados de los años 50 y 60 del siglo XIX, pues fue de relativa paz interna, dentro de lo convulso que fue ese siglo. Y fue una época de fervor nacionalista e imperialista, como se ve en la Guerra de África, la Guerra Hispano-Sudamericana o la expedición franco-española a Cochinchina. Esa paz y el desarrollo institucional y económico de ambos países permitió que pudieran centrarse en cuestiones menores, como lo es el trazar unas fronteras claras entre ambos países. En la comisión, tanto España y Portugal coincidían en ver el Coto Mixto y los pueblos promiscuos como refugios de contrabandistas y malhechores, protegidos por los privilegios medievales ya caducos de estos pueblos. Y así justificaban su partición y anexión. Así que tras años de discusión y negociaciones, se firmó el Tratado de Lisboa en 1864. Aunque los habitantes del Coto Mixto estaban más a favor de formar parte de Portugal que de España, los portugueses renunciaron a sus pretensiones sobre el Coto y se quedaron con los llamados pueblos promiscuos.
Los habitantes del Coto Mixto no mostraron ninguna resistencia porque, claro, ¿qué iban a hacer contra España, no? Y simplemente acataron pasar a pertenecer a España. Aunque el Tratado de Lisboa les daba la opción de conseguir la nacionalidad portuguesa si así lo preferían. Y así terminó la particular historia del Coto Mixto, como para mí debería haber ocurrido con Andorra o la colonia de Gibraltar. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio y quieres conocer más sobre la historia de España, suscríbete a mi canal de YouTube y podcast y ayúdame a hacer lo posible compartiéndolo y uniéndote a mi comunidad de Patreon en patreon.com/lahistoriahispana. Gracias por escucharme y hasta pronto.